En la clase de hoy vamos a explicar el teorema de Pitágoras y cómo podemos utilizarlo. El teorema de Pitágoras se utiliza generalmente para resolver triángulos rectángulos, pero antes de poder iniciar dar la explicación de cómo utilizar cada una de las ecuaciones que acá se aplican, vamos a leer este pequeño concepto. En términos más sencillos, si tienes un triángulo rectángulo, ya vamos a describir qué es un triángulo rectángulo, con lados de longitud A y B, y la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, tiene longitud C. Entonces el teorema de Pitágoras dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. En este caso de acá se deducen lo que estoy señalando acá, las tres ecuaciones que se utilizan para resolver cualquier triángulo rectángulo. Pero la pregunta es, ¿qué es un triángulo rectángulo? En la parte de abajo tenemos la definición de un triángulo rectángulo. Dice, un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo de 90 grados, como se muestra acá. Se recordarán en la clase anterior, nosotros mencionamos que todos los triángulos que tengan esta característica o esta representación es porque acá tenemos un ángulo de 90 grados. Y los únicos triángulos que tienen esta característica pues son los triángulos rectángulos. Y en esta clase vamos a aplicar este teorema para resolver ese tipo de triángulos. Deben recordar que acá no nos dan los otros dos ángulos, pero tampoco es algo que nosotros vayamos a necesitar. Lo que es importante que nosotros veamos acá son las partes o los lados que conforman el triángulo rectángulo, porque tienen un nombre. Para el lado más largo, que es lo que tenemos nosotros acá, lo vamos a llamar como hipotenusa. Y para los otros dos lados tienen el mismo nombre, los conocemos como catetos. Este lado se llama cateto y este lado se llama cateto. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo la hipotenusa en un triángulo? Pues es bastante sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es identificar o encontrar el ángulo de 90 grados, que generalmente ya vienen con esta característica o esta representación como una especie de semicuadrado. Cuando nosotros vayamos a identificar el ángulo del triángulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el lado contrario, como estoy señalando, a este ángulo, y pues ese va a ser la hipotenusa. ¿Por qué es importante saber identificar este ángulo en un triángulo rectángulo? Porque muchas veces los triángulos van a aparecer rotados. Quiere decir que no van a aparecer siempre en esta misma posición, sino van a aparecer en diferentes posiciones. Pero es bastante sencillo poderlos identificar cuando nosotros ya podemos encontrar esta característica de un triángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, recapitulando, los lados, que es diferente a la hipotenusa, los vamos a reconocer o los vamos a llamar como triángulos, perdón, como catetos, el cateto y el cateto. Y el lado más largo de un triángulo rectángulo lo vamos a conocer como hipotenusa. Identificando los lados de un triángulo. Para los ángulos usaremos las letras mayúsculas, donde normalmente se usan A, B y C. Quiero hacer la aclaración acá que en matemáticas nosotros podemos utilizar cualquier letra mayúscula para representar los ángulos en un triángulo rectángulo. Sin embargo, para que todos podamos entender y usar el mismo lenguaje, nosotros nos vamos a quedar únicamente que podemos usar las letras A, B y C. Como ya lo mencioné, nosotros podemos ir usando otras letras, pero para que todos entendamos el contexto, vamos a usar las letras que ya mencionamos acá. Para los lados usaremos letras minúsculas, las mismas letras de los ángulos. Para los catetos usaremos las letras A y B. Para la hipotenusa usaremos la letra C. ¿Por qué es importante para nosotros identificar con letras los lados y los ángulos de un triángulo? Porque resulta que cuando vayamos a aplicar el teorema de Pitágoras vamos a necesitar justamente las letras, que serán la guía para saber qué ecuaciones o qué fórmula es la que vamos a utilizar para resolver nuestro triángulo. Entonces vamos a bajar y vamos a seguir leyendo. Dice, identificamos los catetos del triángulo usando las mismas letras del ángulo, pero en sentido opuesto o en sentido contrario. Ahora, ¿qué significa eso? Pues para que lo entendamos rápidamente, vamos a hacer algunos ejemplos. Acá no tengo absolutamente nada, pero aquí los vamos a trazar. Yo voy a dibujar acá un triángulo rectángulo cualquiera, y luego los voy a identificar usando las letras A, B y C en mayúsculas para los ángulos y las letras A, B y C minúsculas para los lados. Y así vamos a entender a qué se refiere esta parte de la definición cuando dice que usamos las mismas letras del ángulo pero en sentido opuesto, solo que para los lados. Entonces voy a trazar acá mi primer triángulo. Recuerden que es un triángulo rectángulo y listo, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá?
Lo que nosotros vamos a hacer es identificar este ángulo que tenemos acá, este otro ángulo que tenemos acá y este otro ángulo que tenemos acá con letras mayúsculas A, B y C. ¿Cuál es la recomendación, el consejo? Que en el lado donde nosotros tenemos el ángulo de 90 grados es la que nosotros siempre utilicemos o lo representemos con la letra C. Eso nos hace más fácil poder identificar la hipotenusa, y asimismo también nos va a dar la ventaja y la facilidad de poder identificar la ecuación o la fórmula que vamos a estar utilizando. Entonces, dicho esto, voy a cambiar de color acá. Voy a usar un azul y voy a usar la letra C para poder identificarlo. Entonces le voy a dar un poquito más de realce y ahí estamos. Ahora, ¿qué letras le voy a asignar a este ángulo de acá y a este ángulo de acá? Bueno, para estos dos quedará a criterio de cada uno de ustedes de cuál quieren utilizar. Si aquí le ponen la letra A o acá le ponen la letra B, o al revés, la letra B y la letra A. Realmente eso acá no afecta en lo absoluto. Lo que sí es importante es que ustedes usen este ángulo de 90 grados y lo representen con la letra C. En este caso yo voy a usar la letra A para este ángulo y la letra B mayúscula para este otro ángulo. Ahora vamos a identificar los lados o los catetos del triángulo rectángulo, basándonos en lo que acá mencionaba, que nosotros identificamos los catetos del triángulo usando las mismas letras del ángulo pero en sentido opuesto. Lo mencionábamos anteriormente, para nosotros poder identificar una letra, perdón, un lado de un triángulo, vamos a usar las mismas letras que ya hemos utilizado, A, B y C. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, para este ángulo C, lo que yo tengo que hacer es encontrar el lado opuesto a este ángulo o el lado contrario. ¿Y dónde encuentro yo ese lado opuesto o ese lado contrario? Pues si lo queremos ver así, sería este lado que tenemos nosotros acá. Y ese sería el lado opuesto de este ángulo C. Cuando yo haya encontrado eso, entonces yo voy a utilizar la letra C pero en minúscula para identificar el lado de este triángulo, que es la hipotenusa. Lo mismo va a suceder para los otros ángulos. Si este es el ángulo B, ¿dónde está el lado contrario a este ángulo? Pues está del otro lado. Pero voy a cambiar esta de acá. Pues está del otro lado, entonces yo voy a señalarlo acá, que el lado contrario o el lado opuesto a este ángulo B es este que tenemos acá. Entonces cuando ya identifique esto, acá voy a poner la letra B pero en minúsculas. Y creo que ya para el último ya va a ser bastante sencillo, porque entonces sabemos que el lado opuesto o el lado contrario de este ángulo va a ser este de acá, y ahí está representado los lados del triángulo rectángulo. Borro este de acá y con eso ya identificamos los lados de un triángulo rectángulo. Voy a hacer otro ejemplo con un triángulo en diferente posición para que nosotros lo podamos ejercitar y entender de una manera más fácil y sencilla. Hago nuevamente el trazo y voy a dibujar un triángulo rectángulo de esta manera. Muy bien, entonces yo voy a escribir acá, voy a representar que ahí está el ángulo de 90 grados. También mencionamos la semana pasada que aunque acá no muestra o no dice el valor del ángulo 90 grados, pues esta representación como tal ya nos dice que acá hay 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Pues lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a representar los ángulos y los lados. Recuérdense que donde tenemos el ángulo de 90 grados lo vamos a representar con la letra C en mayúscula. En este caso, ahora acá yo voy a poner, por ejemplo, la letra B. Y de este otro lado voy a poner la letra A para representar este ángulo. Y puede que alguien lo puso al revés o lo piense poner diferente. Acá poner la letra B y acá la letra A. Está bien, no pasa absolutamente nada. En este caso no afecta nuestro procedimiento ni nuestro resultado. Después de haber hecho eso, ahora vamos a encontrar los lados y los vamos a identificar con las mismas letras, pero en minúsculas. En este caso yo tengo acá el ángulo C y su lado contrario va a ser este que tengo acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir la letra C acá. Lo mismo pasaría para el ángulo A, este que está aquí. Su lado contrario sería este. Entonces yo voy a escribir la letra A en minúscula por acá. Y el último pues acá quedaría como la B. Y con eso tendríamos nosotros representados, nombrados cada una de las partes de nuestro triángulo rectángulo. Vamos con un siguiente ejemplo. De la misma manera yo voy a representar un triángulo pero con una rotación o una posición diferente. Muy bien, ya tengo ahí el triángulo y si nos damos cuenta tiene una posición completamente diferente a las otras que hemos trabajado por acá. Vamos a iniciar entonces ya saben que este lado nosotros lo vamos a
representar con la letra C mayúscula. Este lado yo le voy a poner la letra A y este lado le voy a poner la letra B. Ahora ya que entendimos dónde quedan los lados opuestos a los ángulos, ya sabemos que entonces acá la letra C sería por acá, la letra B sería por acá y la letra A sería por acá. Y con eso terminamos. Vamos entonces a iniciar con la aplicación del uso de las ecuaciones de los triángulos rectángulos. Acá están los tres que nosotros vamos a estar utilizando y es bastante sencillo entenderlos. Por ejemplo, si yo necesito encontrar el lado A o el cateto A, que lo tengo acá, entonces, por ejemplo, necesito saber el valor de este lado del triángulo. Lo que voy a usar es esta ecuación que tengo yo acá, porque acá yo representé la letra A. Si por el lado contrario yo necesito saber el valor del cateto B, voy a utilizar esta segunda y únicamente voy a estar sustituyendo los valores dentro de la ecuación o la fórmula que ya tenemos acá. Para calcular la hipotenusa, que es la única que es diferente a las otras dos, si ya notamos la diferencia, vemos que acá tenemos una suma, mientras que las otras dos son una resta. Para calcular el valor de una hipotenusa vamos a usar esta tercera, donde dice que c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, una vez visto esto, vamos a leer lo siguiente. Para resolver un triángulo rectángulo es necesario tener el valor de dos de sus lados para poder usar las ecuaciones o las fórmulas. Entonces vamos a iniciar. Nuevamente voy a dibujar un triángulo acá para luego empezar a resolverlos. Muy bien, entonces tenemos acá el primer ejemplo y si notamos tenemos dos lados del triángulo que sí tenemos su valor. Quiere decir que la hipotenusa acá tiene un valor o una distancia de 10 y acá tenemos 7. Acá no nos especifican la medida si son metros o centímetros, únicamente son valores. Y el lado que nosotros no tenemos es esta que tenemos acá y nosotros necesitamos encontrar. ¿Cuál es el primer paso para poder resolverlo? Primero es identificar los lados del triángulo, así como los ángulos, que ya lo hicimos anteriormente, entonces lo voy a representar así rápidamente. Ya tengo representados los lados y los ángulos del triángulo y para esto era necesario que nosotros practicáramos cómo representar los lados y los ángulos. Y en este caso yo lo que noto acá en mi triángulo es que la letra B es la que yo no tengo su valor. O sea, la longitud que hay entre este ángulo A al ángulo C es la que yo no sé. Entonces, ¿cuál de estas tres es la que voy a utilizar? Como es el lado B la que yo no conozco, entonces voy a utilizar esta segunda ecuación que tengo acá, que es la que me permite a mí resolver el triángulo rectángulo en la parte de abajo. ¿Y cómo lo hago? Pues es bastante sencillo. Voy a escribir acá B es igual. Voy a escribir nuevamente la ecuación para que lo tengamos acá cerca. Y esto hay que trabajarle raíz cuadrada. Muy bien. Entonces vamos a iniciar resolviendo el ejercicio donde decimos que entre paréntesis vamos a agregar acá el valor del lado C. Entonces, ¿cuánto vale C? Acá vale 10. Entonces yo voy a colocar acá 10. Cierro paréntesis y lo pongo al cuadrado porque es lo que tengo yo acá. Menos, ahora nuevamente paréntesis y vamos a colocar el valor del lado A. El lado A acá lo tenemos y tiene un valor de 7 y también lo elevamos al cuadrado. Y todo esto lo tenemos que trabajar sobre la raíz cuadrada. Seguimos con el procedimiento. 10 al cuadrado, esto nos da un resultado de 100 menos 7 al cuadrado, que esto es 49. Y todo esto necesitamos trabajarlo con raíz cuadrada. Seguimos trabajando. 100 menos 49, esto es 51. Y le vamos a trabajar raíz cuadrada todavía a 51. Y luego nuestra calculadora científica, pues vamos a poner la raíz cuadrada de 51 y la respuesta sería 7.14, 14, 28, 42, 85, 4. Si ustedes prestan atención, nosotros tenemos acá muchos decimales y de ahí la importancia de lo que trabajamos en la semana anterior cuando redondeamos decimales. Cuando nosotros vayamos a trabajar con triángulos rectángulos, únicamente vamos a trabajar con dos decimales. En este caso, nosotros vamos a trabajar únicamente con dos decimales acá, o vamos a redondear a dos decimales. Ya lo trabajamos en el tema anterior
donde dijimos que el segundo decimal de la parte de acá se le conoce como centésimos. Entonces vamos a redondear a los centésimos. Como el 1 es menor a 5, entonces no hay aproximación. Entonces mi respuesta quedaría como 7.14 y ya no agregaría los demás decimales. Y esa sería la respuesta para el ejercicio de este triángulo. Entonces, ¿cuánto vale B? B entonces tiene una longitud de 7.14. Y así es como nosotros resolvemos un triángulo rectángulo. Vamos con otro ejemplo. Y nuestro triángulo tiene esta forma, que no les dé complicaciones al ver un triángulo con diferente posición a la que estamos acostumbrados a ver. Lo primero, como habíamos dicho, vamos a representar los lados y los ángulos del triángulo y va a quedar de la siguiente manera. Y ya hemos identificado los ángulos y lados del triángulo. ¿Qué es lo que corresponde ahorita? Bueno, identificar qué lado es la que me hace falta. Si prestamos atención, me hace falta identificar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vuelvo nuevamente porque sé que esta es la hipotenusa, porque la que está al lado contrario o lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, regresando un poco en la parte de arriba, vamos a tener acá que para calcular el ángulo, perdón, el lado o la hipotenusa, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá. Entonces, yo la voy a escribir nuevamente y digo que para calcular el lado C, vamos a trabajarlo con la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Cuando ya tenga la ecuación, comienzo con la sustitución de los valores. Entre paréntesis agrego el valor de A, que es de 8 al cuadrado, más el valor de B, que es de 10 al cuadrado, y todo esto lo tenemos que trabajar con raíz cuadrada. Resuelvo las potencias. Esto sería 64 más 10 al cuadrado sería 100, y esto con raíz cuadrada. Seguimos resolviendo. 64 más 100 son 164, y a esto lo tenemos que trabajar raíz cuadrada. Y esto me da el resultado de 12.806 y más decimales. Pero recuérdense que solamente trabajamos con dos decimales, entonces vamos a hacer una aproximación si lo hay. En este caso, la centésima es un 0 y el número anterior es un 6, por lo tanto, si hay aproximación, le sumaría 1 y la respuesta entonces quedaría como 12.81. Entonces, ¿cuál es el valor de la hipotenusa o el lado C de mi triángulo rectángulo? Es 12.81. Y con eso termino de resolver el triángulo rectángulo. Eso será la clase para el día de hoy con el tema teorema de Pitágoras.